el tiempo para el consejo general. Gloria a Dios. Vamos a pedir a todos levantar sus manos al Señor. Vamos a orar de nuevo y vamos a pedirle que nos dé no solo su palabra, sino que su presencia sea real en nosotros. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tus bondades hasta este momento. Te pedimos que tu bendición en esta noche sea a través de todo lo que tú tienes que darnos. A los dadores alegres, bendícelos, a todos los aportadores, colaboradores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abriendo la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer, a hablar de la vida abundante en el Señor, la vida que el Señor quisiera que nosotros tuviéramos. Y la vamos a ver leyendo el capítulo 1, verso 7. Dice, de este modo que no les falte ningún don, mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Que no nos falte nada en ningún don, mientras aparece el Señor. Note usted que la iglesia al principio estaba esperando el aparecimiento del Señor. Pueden sentarse todos mis hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a ver algunos puntos muy importantes de lo que es la vida abundante. Se oye mucho de la vida abundante, pero a veces no se describe, no se define, no sabemos cómo concretarla, cómo ponerla delante de la gente. Se habla de vida abundante hasta el que no la tiene. A veces quizá habla de algo que quisiera tener y nunca ha tenido. Entonces vale la pena que lo esbocemos, lo redondeemos, pero a la luz de la palabra. Queremos ser escriturales en todos los detalles, es decir, no imaginar, no suponer, sino ver qué es lo que Dios pide como vida abundante. En este capítulo 1, Pablo saluda a todos los hermanos de todos los tiempos, a los que somos llamados del Señor, a los que somos llamados a formar parte de su pueblo. A veces los encabezados de las cartas apostólicas nos pueden, al tomarla de otro modo, nos pueden distraer un poquito, pero por ejemplo dice a los hermanos de Corinto, pero no solo a ellos, porque dice y a los llamados a formar parte del pueblo de Dios. Es decir, la carta inicialmente fue a los de Corinto, pero no actualmente. Es decir, ninguno de los que la leyeron por primera vez pues están vivos, ¿no? Ya ellos están en la presencia del Señor. Entonces ahora las recomendaciones que ahí encontramos tienen que ser dirigidas a nosotros. Ahora, como que fuéramos de Corinto, ¿verdad? A los llamados, ¿cuántos son llamados a formar parte del pueblo de Dios? Ya somos parte del pueblo de Dios. Bueno, entonces aquí dice, en primer lugar, quisiera que habláramos entonces de la vida abundante, la vida plena. Claro, la vida plena no pensamos o no debemos pensar inmediatamente solo en abundancia material. Vida plena no quiere decir necesariamente abundancia material. Claro, el Señor la ofrece también, la abundancia material. Pero la vida plena no siempre va acompañada de abundancia material. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, estoy acostumbrado a tener escasez. Esa no sería entonces como que no hubiera tenido vida abundante, pero la tenía, a pesar de la escasez. Estoy acostumbrado a tener suficiente, pero no refería la vida abundante a tener suficiente, sino
como que si tuviera o no tuviera, él estaba en vida abundante. Me estoy explicando, ¿verdad? Porque si la vida abundante dependiera de los bienes, entonces nosotros tendríamos que estar siempre con bienes para decir que tenemos vida abundante. Eso tendría que ser así. Claro, el Señor no quiere que a sus hijos les falte, pero muchas veces que falte algo es un mensaje de Dios para tratar la vida de la persona que esté en él. No sé cuántos creen eso, pero ¿cuántas veces ha hablado el Señor a su vida a través de una apretura, inclusive de una enfermedad? ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a usted a través de la estrechez? Amén. Bueno, yo diría que habla más el Señor a través de las circunstancias adversas que de las favorables. Se mira mejor hacia arriba con lágrimas que con sonrisas. Amén. Bueno, vamos a desenvolver esto en unos cuantos versos, porque no es muy abundante la lectura, pero es suficiente. Por ejemplo, la palabra de Dios hecha vida, hecha realidad, eso es vida abundante. Que las promesas del Señor sean reales, que las promesas del Señor se vayan cumpliendo en nosotros, de tal manera que nosotros podamos decir que el Señor está a nuestro lado, cualquiera que sea nuestra situación. Amén. ¿Será así? Como Job, aunque las circunstancias eran absolutamente negativas y no entendía Job los momentos de Dios, sin embargo, la vida abundante brotaba en la vida de Job. En el verso 4 de este capítulo 1 de Primera de Corintios, nosotros vemos que la gracia de Dios, que fue a través de Jesucristo, porque no viene de otro modo, la gracia vino a través de Jesucristo. Él fue la gracia hecha vida, pues. La ley por Moisés fue dada, dice, pero la gracia por Jesucristo fue hecha. Entonces la gracia de Dios ha sido derramada, dice acá, en nosotros, por medio de Jesucristo. Nos ha dado una gran riqueza, pero fíjese que dice una gran riqueza espiritual. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, no porque lo material no sea para el creyente, sino porque lo espiritual es primero, es primordial. De tal manera que si lo espiritual no llena, de nada serviría la abundancia de lo material, de lo temporal. Usted sabe que no estando bien con Dios, no estando en relación, en comunión, en armonía, todas las cosas que vinieran para el cristiano no tendrían sabor. Es como una persona que está enferma. Puede ser el mejor plato que le lleven, no lo desea porque no hay salud, no hay apetito. Y no tiene sabor la comida, aunque fuera el plato más apetecible en circunstancias normales. Quiere decir que el Señor quiere primero que abunde nuestra alma, ¿no? Y esa alma abundada le va a coger sabor a lo que viene agregado. Amén. ¿Está de acuerdo usted con eso? Fíjese que está hablando este apóstol dice, yo siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado. Y luego agrega que por medio de él Dios ha dado en nosotros la riqueza espiritual.
Bueno, entonces dejamos sentada una lección grande. Si Cristo no está en nosotros, ¿qué gracia hay? Ninguna. Si Cristo no se desarrolla en nosotros como una vida abundante, entonces, ¿qué realidad tiene usted de Cristo? No hay ninguna realidad del Señor, si no hay una vivencia con Cristo. Dice literalmente, hermano, dice que esa riqueza espiritual que nos ha sido dada, ya sea de palabra, de conocimiento, de manera que el mensaje acerca de Cristo ha llegado a ser una realidad. Eso yo le llamaría una vida y no una enseñanza nada más. No se trata nada más de aprender de Cristo. No se trata de capturar con la mente las enseñanzas de Cristo, sino hacerlas una viva realidad. Amén. Es Cristo en nosotros. No es solamente su enseñanza en nosotros, es Cristo en nosotros. A la medida que nosotros vamos dejando que Él se mueva. Amén. O sea que la vida cristiana entonces no es un aprendizaje mental solamente. No es una disciplina religiosa. No es una cultura, sino que es una persona que entró en otra persona. Amén. A eso se le llama nueva vida. A eso se le llama nacer otra vez. Amén. Entró una persona por espíritu en nosotros, ¿verdad? Entró Cristo en nosotros. ¿En qué momento? En el momento en que se hace un espíritu con nosotros. ¿En qué instante? En el momento de creer. Entonces está en nosotros. Ahora, ¿cómo va a andar Él en nosotros? ¿Y cómo vamos a andar nosotros si Él está adentro? Hay una aparente incongruencia porque no siempre estando Él adentro, nosotros caminamos como Él querría que caminara. Entonces la verdadera vida abundante es que Él adentro de nosotros se sienta bien caminando con nosotros. Usted se recuerda que dice un profeta, dice, podrán caminar dos si no están de acuerdo. Entonces, si no pueden caminar dos, si no están de acuerdo, ¿cómo podría caminar permanentemente el Señor con nosotros si no estamos de acuerdo con Él? Amén. Lo representa Pablo también con aquel trabajo del yugo. ¿Cómo puede una pareja empujar o jalar el yugo si uno tira para un lado y el otro para otro lado? Tiene que ser de la misma naturaleza. Por eso es que habla de no arar con buey y asno. Tiene que ser de la misma naturaleza. Entonces nosotros tenemos que estar en el mismo sentir del Señor para ir en el mismo rumbo. Amén, ¿verdad? Lo estamos entendiendo. Amén. Entonces, ya estamos llegando al punto que el mensaje de Cristo se ha hecho una realidad si hay vida abundante. En la medida que no hay vida abundante, en la medida que no hay identidad entre el Señor adentro de nosotros y nosotros, en esa medida no tenemos vida abundante. Usted sabe, el Señor siempre es victorioso, siempre es vencedor y querría que nosotros fuéramos vencedores, pero a nosotros nos derrota mucho el enemigo por no ir en la identidad del Señor. Vamos llegando entonces a este punto. Son 7 renglones que vamos a ver.
El primer renglón sería esa salvación que nos hace una vida nueva. Sería número uno. Salvación en una vida nueva por la gracia. El segundo punto sería, la realidad de esa vida nueva que ya tomamos, pero que sea una realidad diaria. Porque podría ser que nosotros hicimos contacto con el Señor y creímos en Él y empezamos a caminar de acuerdo en el Espíritu, pero luego caminamos en la carne. Entonces ya no hay vida abundante, aunque la hubo al principio. Entonces el secreto de la vida abundante sería mantener ese ritmo de vida abundante, caminando de acuerdo con el Señor que va adentro de nosotros. Usted sabe que nunca se aparta de nosotros, nunca está Él ajeno a nosotros, está como una sola persona con nosotros. Dice, el que se une a Cristo, un espíritu, no dice dos, un espíritu es con Él, no dos. Usted sabe que, digamos, en la vida matrimonial se dice, ya no son más dos, pero parece siempre que fueran dos, ¿verdad? Si fueran solo uno, pensaría lo mismo, estarían en armonía, pero cuando no hay eso, es que no se han unido realmente en una experiencia vital. Entonces el Señor quiere que nosotros le demostremos como renglón segundo esa riqueza abundante de la vida de armonía con Él. El otro renglón sería, hermano, que Cristo quiere confirmar en nosotros esa vida abundante. Eso quiere decir que usted tuvo una experiencia en que el Señor le confirmó que estaba con usted, pero luego se ausentaron esas confirmaciones. Entonces usted pierde el paso, no sabe si el Señor está de acuerdo con lo que usted está haciendo o no está de acuerdo. Entonces se perdió el ritmo. Se empezó en el espíritu y terminó en la carne. Entonces Él quiere que esa vida abundante llegue a ser una realidad perenne en nosotros. Pero hay un detalle, todo esto es en espera de que Él aparezca. Es decir, vamos a estar pendientes de que Él aparezca. Usted sabe que pueden suceder muchas cosas. Primero puede suceder que el cristiano muera, pero él no está esperando la muerte, aunque podría morir. Está esperando que el Señor aparezca. Amén. Claro, no todos los que estamos esperando que el Señor aparezca vamos a estar vivos cuando Él aparezca. Pero sea que estemos vivos o no, estamos esperando su venida, va a ser una realidad en nosotros. Amén. Una realidad. Aleluya. Ese fue el motivo de la carta a los tesalonicenses. ¿Qué va a pasar con nuestros muertos? Le decían a Pablo. ¿Qué va a pasar si ya murieron nuestros parientes que estaban esperando al Señor? ¿Qué va a pasar, Señor, si tú te tardaste, tú no viniste, pero ellos ya se murieron? Como diciéndole a Pablo, ellos se perdieron la venida del Señor. Entonces Pablo contesta en Tesalonicenses, primera, no se la perdieron. Ellos de todos modos van a ser los primeros en levantarse. Ahora, usted se puede imaginar, si no se la perdieron los muertos, menos la vamos a perder los vivos, ¿verdad? Amén. O sea que esperemos la venida del Señor. Gloria sea su nombre. Esto es lo que se llama inminencia. Inminencia. O sea que en cualquier momento de nuestra vida podría venir por nosotros. Usted sabe que para el mundo tiene que venir hasta el final de todos los acontecimientos. Pero para nosotros puede venir en cualquier momento.
Amén. ¿Está usted esperando la venida del Señor? Bueno, pero hay un detalle que me llama la atención más que todos los otros detalles, y es que en esa espera de la venida del Señor no podemos quedarnos en una vida pasiva. No podemos estar expectantes nada más. No podemos decir nada más ahí en una poltrona, en un constante descanso, bueno, yo estoy esperando que Él regrese. No, de ninguna manera. Al contrario, si estamos abundados en la vida, es para participar activamente en esa venida. Mire cómo dice acá, ustedes han sido enriquecidos en las realidades, ha llegado a ser Cristo una realidad. Pero hay el detalle y los ha dado los dones, dice. Yo no sé cómo puede una iglesia que se llame de Cristo realmente ignorar los dones espirituales, carismáticos. No sé cómo los puede ignorar. Porque fíjense que acá está dando el programa, Pablo, de entrada, de cómo esperar la venida del Señor, con dones. Y de tal manera que dice, y que nada, no falte ninguno, dice, de los dones. ¿Y qué harán aquellas personas que menosprecian los dones? Y aquellos conglomerados eclesiásticos que hasta dicen que los dones no son necesarios, que eso fue algo del principio, que da una serie de argumentos sin base. Pero aquí dice, vamos a estar con la gracia del Señor. Vamos a estar llenos de palabra del Señor. Va a ser una realidad Cristo en nosotros, fíjese bien. El mensaje va a ser tan real que los dones que Él tiene se van a manifestar por el Espíritu. Y todos, que no falte ninguno, dice. Bueno, ¿qué van a hacer ante semejante mensaje? Las personas que ni conocen los dones del Espíritu y que los dan inclusive como un emocionalismo y que los cuestionan como que dice, bueno, pues a mí no me hacen falta. ¿Qué van a hacer? Si dice que hay que esperar al Señor con todas estas dotaciones. Y precisamente la carta a los Corintios está hablando de los dones. Al detalle mínimo los describe. Está controlando dones, está poniendo parámetros para el manejo de los dones, está precisamente evitando excesos, pero también llamando a que no falte. Una persona me decía una vez, se dio cuenta que la carta a los Corintios es una carta en que ellos tenían esas manifestaciones que Pablo no quería. Yo no veo que no las quería. Fíjense, yo lo que veo es que está regulándolas. Que Pablo dice, yo quiero que lo hagan según el Espíritu me ha dicho, en esta y esta forma. Pero no dice que se supriman. Es lógico que si está regulando algo es porque es legítimo y que debe estar ahí, ¿no? Esa persona que me hablaba, discutía sobre eso, yo le tuve que contestar, si usted no tuviera automóvil, ¿le interesaría que le explicaran cómo frenar el automóvil que no tiene? ¿Verdad que no? Pues ¿y para qué si no tengo auto? Pero si me están diciendo, hay que frenar, hay que bajar en tal velocidad, es porque tiene automóvil o va a manejarlo. Entonces cuando dice más de 2, más de 3, no, y que sea por turno, es porque va a funcionar eso ahí en la iglesia. Un aplauso al Señor, se vea, ¿no?
Gloria a Dios. Recortar los excesos legitima lo que hay. No se puede recortar lo que no existe, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ahora imagínense que el Señor quiere que nosotros esperemos su venida, su regreso por nosotros, en medio de las efusiones del Espíritu. Que estemos constantemente frecuentando las manifestaciones del Espíritu, porque es por el Espíritu que el Señor va a hablar a la iglesia. Le quiere hablar a la congregación, lo va a hacer por el Espíritu, sea por un mensaje del Espíritu en el púlpito, o sea por un mensaje en lenguas interpretado, o sea por una profecía, o qué más, ¿no? O por señales de poder. Entonces quiere decir que cuando está hablando de vida abundante, está hablando de todo eso que estoy diciendo. No se puede decir vida abundante solo por tener más pan que el que uno se puede comer. Pero se puede decir vida abundante cuando todo lo que Dios ha dejado se está manejando, se está utilizando, se está viviendo. Amén. Gloria sea al Señor. Dele gloria a Dios, hermano. Dígale gloria a Dios. ¿Usted está viviendo eso? Usted se fija que en la Biblia hay pasajes donde dice, pues hay dones, hay Espíritu Santo. Ah, no sabíamos que había Espíritu Santo. Capítulo 19, 18 y 19. O sea que hay cristianos ignorando las cosas que debiera estar viviendo. A estas alturas todavía se discute si habrá lenguas no aprendidas que el Espíritu maneja con la gente para enviar mensajes a la misma iglesia o para comunicarse con Dios. Todavía están discutiéndolo, mientras que otros ya lo están viviendo. Ya les puso el teléfono el Señor y no lo usan. Ahí está la línea puesta. Cuando se habla en lenguas, no se habla a los hombres, se habla a Dios, dice. Gloria al Señor. Ahora hay más todavía. Fíjese que aquí dice que cuando esos dones no falten, vamos a ser irreprensibles en el día de su venida. Entonces, quiere decir que en su venida habrá cristianos que dirán, bueno, ¿y por qué no usaste los poderes del Espíritu? ¿Y por qué no hablaste alguna vez mensaje que yo te di a la iglesia? ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Y por qué no, cuando había lenguas, por qué no las interpretaste si ahí estaba? O sea que el énfasis es un énfasis múltiple, pero estoy hablando de los carismas aquí. Yo lo voy a leer del 6, mire, el mensaje de Cristo ha llegado a ser una realidad en ustedes, dice, lo que estábamos hablando. Pero luego dice enseguida, de modo que no les falta ningún don. ¿Se podrá decir eso? Que no falta ningún don. Mientras esperan que el Señor Jesucristo se haga visible a nosotros otra vez. Entonces esto viene a demoler totalmente la actitud pasiva de muchos cristianos en espera del Señor. Si le preguntamos a muchos cristianos, ¿y usted qué ha hecho por el Señor? Pues yo como mi trabajo no me da tiempo. No, yo no estoy preguntando si tiene mucho trabajo, si qué ha hecho por el Señor. Puede ser en el trabajo. Imagínense que si lo que el Señor está pidiendo fuera nada más estar en un púlpito todo el día, pues a pocos les pediría eso. Pero si tú estás todo el día trabajando, es decir, en tu actividad, ahí habrá oportunidad de servir.
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de tus habilidades espirituales? ¿En dónde las colocaste? ¿Qué las hiciste? ¿Las envolviste en un pañuelo y las enterraste? ¿O estás en actividad delante del Señor? Amén. Amén. Respóndete tú mismo. Ahora, eso es hasta que el Señor venga. Este es otro argumento formidable, hermano, para decir que los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, no eran para el principio, porque era mientras estuviéramos esperando que el Señor apareciera, y todavía no ha aparecido. Amén. Esta es una de las razones fundamentales por qué nosotros podemos hablar de que se deben desenvolver todos estos carismas espirituales. La iglesia del Señor debe evidenciarlas, esas señales. La iglesia del Señor las debe tener como parte del programa donde quiera que se reúna, aún en las casas, aún en reuniones menores, no necesariamente en una reunión masiva. Dice, somos tan poquitos que los dones no caben ahí. ¿Cómo no? Mientras haya 2, 3, ya caben 3, 4 dones. Amén. Un aplauso para el Señor fuerte. Dios va a mantener a los que desean firmes, dice. Firmes hasta el fin. Entonces, el que se desploma, el que se desanima, el que se regresa, no es porque Dios no lo haya auxiliado, sino porque o quiere hacer él las cosas personalmente en su propia fuerza y no pide auxilio, o se ha distanciado de alguna manera del Señor, del Dios vivo. Y claro, no va a llegar a la meta porque el que va a hacernos llevar hasta el fin es el Señor mismo. El problema no es no puedo, el problema es no quiero, porque si quisiera pediría auxilio y el Espíritu no tiene que llegar, ya está ahí y ayuda a nuestra debilidad, aún para pedir, dice. Pide por nosotros en vez de que nosotros pidamos. ¿Cómo será arrodillarse? ¿Cómo será comunicarse con el Señor? Y eso es posible sin que intervengamos nosotros mismos, sino que sea un intercambio de espíritu, espíritu, espíritu. Debe ser algo maravilloso que el creyente debiera estar viviendo, porque el Señor es el que va a mantener esa oferta. Usted sabe que el Señor nunca ha fallado. Aquí lo dice en el verso 9, Dios siempre cumple sus promesas. Pero tenemos que confesar dolorosamente que no todo lo que está prometido lo hemos alcanzado. ¿Quién falló? Nosotros. La oferta está. Ahí está. Pero ¿dónde está la efectividad? Fíjese que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dice, todo ha sido sujeto al hombre en Cristo. Todo. ¿Pero lo tendremos sujeto todo? No. Yo me recuerdo una vez que una persona decía, como dice el Señor, que todo lo que pisa la planta de nuestro pie es de nosotros. Entonces, sin esa fe y sin ese plan divino, se fue a invadir un terreno y dijo, este es mío, y lo sacaron con policías. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Va? Prueba.
Pero ¿será falsa esa promesa? No, es real, pero tiene que estar dentro de un plan. Un plan en la voluntad de Dios, ¿verdad? Aleluya. Dios siempre cumple sus promesas. Démosle otro aplauso al Señor. Él siempre cumple, nunca falla. Nunca falla. Nunca falla. Aleluya. Aleluya. Dios siempre cumple sus promesas y Él es el que nos llamó a vivir en comunión con Cristo. Entonces, todo el problema, hermano, antes de que resumamos de esta noche, todo el problema radica en nuestro despegue de Cristo. ¿Cuánto cristiano se queja? ¿Cuánto cristiano está dolido? ¿Cuánto cristiano está, digámoslo, frustrado? Cantidad. Pero ¿a qué se debe? A que no ha hecho realidad la comunión con Cristo. Dios quiere que siempre estemos con Cristo. Fíjese que el Señor dijo una palabra, unas frases tremendas al respecto. Dijo: el Padre o mi Padre siempre estuvo conmigo. Fíjese bien, nunca lo dejó de respaldar. Siempre estuvo conmigo, dijo, antes de ir a la cruz. Porque yo siempre hago lo que Él dice. Entonces, si para Cristo la clave, para que el Padre siempre estuviera con Él, era estar identificado con la voluntad del Padre, entonces, ¿cuál será la clave para nosotros? Estar siempre identificados con la voluntad de Cristo. El Señor siempre va a estar con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lo que pasa es que a veces somos Sansones. El Señor quería que este hombre lleno de fuerza, ojalá lo hubiera tenido en el espíritu también, fuera un hombre vencedor todos los días. Pero cuando él quería hacer su voluntad, despegaba de la voluntad de Dios. Dios no lo obligaba. ¿Y cuántas veces dijo, esta vez, nada más? Hasta que una vez dijo, esta vez saldré, como las otras. Pero ya no salió. Entonces, Sansón nos deja el mensaje de no despegarnos. Si él hubiera podido volver a vivir, no, era de despegarse de la voluntad de Dios. Aunque la fuerza de Dios estuviera con él, era más importante que tener la misma fuerza, estar de acuerdo con el que le daba la fuerza. ¿De qué le sirvió la fuerza cuando los enemigos lo atacaron al final? ¿De qué le sirvió, hermano? Se le fue la fuerza. Él creyó que tenía fuerza. Ahora, algo muy importante, es decir que hay veces que el Señor se va en vista de lo que estamos haciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Se va de nuestra comunión. Si Sansón hubiera tan solo oído que el Señor se iba, lo detiene, ¿verdad? O le pide perdón. Pero ahí debe estar. Como de todos modos no sentía nada, solo cuando iba a usar la fuerza. Y al usar la fuerza, sabía que estaba ahí el Señor. Por eso esa vez dijo, ahora, y notó que ya no tenía fuerzas. Bueno, entonces se concluye aquí que Dios siempre cumple sus promesas, pero es el que nos mandó a vivir de acuerdo con su Hijo. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Quiere que hagamos un resumen? No sé si serán 7 cosas que salen. Primero, la salvación preparada desde antes del mundo. La salvación, o sea, la gracia. Segundo, sería la vida nueva al creer en Él. La posibilidad
de la vida nueva. Tercero sería en este caso la confirmación en cada paso de que la voluntad de Dios está con nosotros. Uno va a sentir por el Espíritu la viabilidad o el tope para el que tiene sensibilidad espiritual. Número 4 sería los carismas del Espíritu brotando en nosotros. Número 5 sería una vida unida a Jesucristo. Número 6, esperando que Él aparezca. No sin meta, no como que Él ya nunca va a venir, no como que todo va a realizarse acá, en el sentido de que todo, ¿para qué no vamos a subir nunca? No, nada, aquí tiene que ser todo. Eso no puede ser verdad, hermano. Porque claro, que no todos van a subir, eso sí es verdad. Pero que va a haber quienes suban, esa es otra verdad. Hasta que Él aparezca. Aleluya. Número 7, sabiendo que Él nunca falla a sus promesas, es decir, llenos de fe. Llenos de fe. Usted sabe, hermano, que cuando el Señor aparezca, el mundo no se va a dar cuenta. Me refiero cuando aparezca por su pueblo. El mundo no se va a dar cuenta porque eso solo es por fe. Y no va a hallar fe en la tierra, pero tiene que hallar fe en los suyos. Aleluya. Los que van a estar esperando hasta que aparece. ¿Usted cree que lo va a ver? ¿Cuántos creen que lo van a ver? Lo van a ver que aparece. Y entonces dice que vamos a unirnos con Él y no ser avergonzados. Aleluya. No va a reprochar nada. Claro, un paréntesis final. Claro que no vamos a estar perfectos, impecables. Pero no nos va a reclamar nada, no nos va a reprochar nada. No por perfectos. Como el pródigo. ¿Acaso le reprochó el padre? Y era perfecto. ¿Qué va si venía revolcado el pobre? Pero el padre no le reprochó. Lo vio como un resucitado. Por eso tengamos mucho cuidado de acusar y juzgar antes de tiempo. Y eso de antes de tiempo quiere decir que el único que va a juzgar es Él. Y si nosotros ya estamos sacando conclusiones, este ya está condenado, el otro ya está quemado, el otro ya está chamuscado, el otro ya va para ahí. No juzguemos antes de tiempo. Él va a juzgar. Muy bien, vamos a ver rápidamente. Entonces, ¿qué es vida abundante? ¿Qué es lo que el Señor interpreta por vida abundante? Es la comunión con la bendición de Él, que es la que enriquece, dice. Y si le agregamos a eso que no es la abundancia de los bienes que posee el hombre, lo que es la vida, palabra de Cristo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Entonces quiere decir que el alma abundada, el alma gozándose con todas estas dotaciones que hemos dicho, en espera, irreprensible nosotros, en espera de la venida de Él, esa es la vida abundante. Ahora, desde luego tenemos que decir esto, ¿cuánto va a durar la vida abundante? Yo diría que aquí en la tierra va a durar lo que perseveremos. Aquí en la tierra. Ahora, la vida abundante allá, pues es eterna, ¿no? Pero aquí, hermano, ¿cuánto va a durar el tiempo que usted tarde
o que se mantenga unido con Él a plenitud. Usted se despega, no va a tener vida abundante, y no venga a reclamarla tampoco. No venga nadie a reclamar, yo quiero vida abundante, pero no se pega a Cristo. No se queje de que no se moja si no se mete debajo del agua. Y toda la gente actualmente cree que vida abundante es sacrificio. Vida abundante es que somos sacrificados y nos privamos de todo. Eso no es vida abundante. Vida abundante es que preferimos la riqueza espiritual para que se le dé sabor a la otra. Para que la otra tenga sabor. ¿Entiendes? Aleluya. Aleluya. Y si no hay vida abundante en el espíritu, la otra, aunque viniera, le sirve de lastre y de estorbo. Puede venirle sin que la saboree. No dice Eclesiastés, hay muchos que dice que van a darles el Señor riqueza, dice, pero no les va a dar la facultad de que la saboreen. Pero la vida del hombre, dice en Eclesiastés, es cuando Él da eso y la facultad de saborearla. Un aplauso final al Señor. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Señor, dame esto, dame lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y nunca termina uno la lista, ¿verdad? Y lo otro, y lo otro. Si no le va a dar sabor, si es un carro nuevo, ni gracia le haya. Y si es un viaje, va aburrido. Y si es algo que le va a favorecer, dice, así, pero lo puedo perder. Mejor que nuestra alma se encuentre abundada en plenitud con el Señor. Y lo demás será añadido. Aleluya, añadido. Aleluya, añadido. En unos pocos versos, la vida abundante. Mediante la comunión con Jesucristo. Vas a cerrar tus ojos un momento. La comunión con Jesucristo no es saberse de memoria la Biblia, hermano, ni saberse de memoria las promesas. La vida de comunión con Cristo es que Él se siente bien caminando con nosotros y nosotros nos sentimos bien caminando con Él. Aleluya. ¿Quieres eso? Al alcance de tu mano, pero la mano de la fe. Al alcance de tu mano, pero la mano de la fe que mueve a Dios. Vamos a ministrar al alma. Estamos con el alma. El espíritu está presto cuando somos de Él, pero el alma está enferma. La carne es débil. Y le vamos a pedir al Señor que esa carne sea dominada por el espíritu para ser agradables a Él. Padre, bendice cada vida, cada corazón esta noche. Los propósitos, las decisiones. Señor, que le podamos dar prioridad al alma agradecida, al alma irreprensible delante de ti, para que lo demás tenga el sabor de la victoria, el sabor de la abundancia, el sabor de lo que tú agregas, bendiciendo la vida espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Ministra cada vida, cada corazón.
cada paso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a alabar, hermano. Con la bendición de la música, la alabanza, usted va a poner su alma a remozar ahí, a recibir la dotación que necesita esta noche. Usted y que yo necesito. En el nombre de Cristo.